Hola, en este video voy a explicar qué son los presupuestos procesales y por qué son tan importantes dentro de un proceso judicial. Los presupuestos procesales son los requisitos o condiciones necesarias para que un proceso exista de manera válida y pueda desarrollarse conforme a derecho. En otras palabras, son la base que permite que un juicio pueda llevarse a cabo correctamente. Estos requisitos deben cumplirse desde el inicio y el juez tiene la obligación de verificarlos antes de analizar el fondo del asunto. Antes de decidir quién tiene la razón, primero se debe asegurar que el proceso cumple con las condiciones necesarias para que sea válido. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el proceso no puede avanzar, puede suspenderse o incluso anularse. Por eso, los presupuestos procesales no son solo un requisito formal, sino una garantía de que la justicia se aplique correctamente desde el inicio del proceso. Ahora, pasando al concepto, los presupuestos procesales son requisitos de orden público que deben cumplirse para que el proceso judicial pueda iniciarse, desarrollarse y llevarse a cabo de manera válida y con eficacia jurídica. Estos requisitos son revisados por el juez, incluso de oficio, es decir, aunque las partes no lo soliciten y siempre antes de analizar a fondo el asunto. Primero se verifica que el proceso esté bien formado y después se decide quién tiene la razón. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el proceso no puede continuar válidamente. En este caso, puede detenerse, corregirse o incluso declararse nulo. Ahora, en cuanto a la doctrina, Eduardo Couture define los presupuestos procesales como los antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. Él señala que estos elementos no se refieren a quién tiene la razón, sino a que el proceso esté bien estructurado desde el inicio. Además, los clasifica en dos tipos: los de existencia, que son aquellos sin los cuales no hay proceso, como la existencia de un juez o una demanda, y los de validez, que son aquellos que si faltan, hacen que el proceso sea inválido, como la competencia del juez o la capacidad de las partes. Por otro lado, Hernando de Vicechandía los define como las condiciones necesarias para que el juez pueda emitir una resolución sobre la pretensión. Él destaca que si estos requisitos no se cumplen, el juez no puede resolver a fondo el asunto y en su lugar debe dictar una sentencia inhibitoria. Estos presupuestos procesales tienen algunas características importantes. Son de orden público, el juez debe analizarlos de oficio, se revisan antes de estudiar a fondo el asunto, tienen naturaleza formal, por lo que no se refieren a quién tiene la razón, y algunos pueden corregirse, mientras que otros pueden provocar la nulidad del proceso. Pasando al marco jurídico, los presupuestos procesales tienen su fundamento principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ahí se establecen las bases del debido proceso y del acceso a la justicia. Por ejemplo, el artículo 16 establece el principio de legalidad, es decir, que toda autoridad debe actuar conforme a la ley y dentro de su competencia. Esto se relaciona directamente con los presupuestos procesales, como la competencia del juez. Además, el artículo 17 reconoce el derecho de acceso a la justicia, pero este acceso no es automático, requiere que se cumplan los presupuestos procesales para que el juicio pueda iniciarse correctamente. En cuanto a las leyes secundarias, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su artículo 267, establece los requisitos formales que se deben cumplir en una demanda. Esto es importante porque si no se cumplen, el juez puede prevenir o incluso desechar la demanda. En los elementos de los presupuestos procesales, primero tenemos la competencia del juez. La competencia es la facultad legal que tiene un juez para conocer de ciertos asuntos, es decir, que determina qué casos puede resolver un tribunal, tomando en cuenta aspectos como la materia, el territorio, la cuantía y el grado. Esto es importante porque organiza el trabajo judicial y garantiza que el proceso se lleve ante la autoridad correcta. Por ejemplo, no se puede presentar un divorcio ante un juez mercantil. Otro elemento es la capacidad de las partes. Este se refiere a la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones, y también para ejercerlos dentro de un proceso. Todas las personas pueden ser parte de un juicio, pero no todas pueden actuar por sí mismas. Para esto se requiere capacidad procesal.
Por ejemplo, un menor de edad no puede demandar por sí solo, necesita un representante. También encontramos la debida presentación. Esto significa que una persona debe actuar en el proceso a través de quien legalmente la represente, especialmente en el caso de personas morales o cuando alguien no puede actuar por sí mismo. Esto garantiza la defensa adecuada y que los actos jurídicos tengan validez. Por ejemplo, una empresa debe comparecer por medio de su representante legal. Otro elemento importante son los requisitos formales de la demanda. La demanda debe cumplir con ciertos elementos establecidos por la ley, como señalar el tribunal, los datos de las partes, los hechos, las prestaciones, los fundamentos de derecho, las pruebas y la firma. Si falta alguno de estos requisitos, el juez puede prevenir para que se corrija o incluso desechar la demanda. Finalmente, está la ausencia de nulidades procesales. Esto significa que todos los actos dentro del proceso deben realizarse correctamente, cumpliendo con las formalidades legales. Si existiese algún error o irregularidad, puede afectar la validez del proceso. Por ejemplo, una notificación mal hecha puede provocar la nulidad de todo el procedimiento. Ahora, para entenderlo mejor, un ejemplo. Imaginemos que una persona, pongámosle María, presenta una demanda de pensión alimenticia en contra del padre de su hijo ante un juzgado familiar. Primero, tenemos los presupuestos previos. Estos deben existir antes o al inicio del proceso. Aquí encontramos, por ejemplo, que existe un conflicto como la necesidad de alimentos del menor y también el interés jurídico de María para demandar. Si no existe una necesidad real o interés jurídico, el proceso simplemente no debe iniciar. Después están los presupuestos indispensables. Estos son necesarios para que exista la relación procesal. Por ejemplo, que el juez sea competente, en este caso un juez familiar, y que las partes tengan capacidad, como María actuando como madre. Si la demanda se presenta ante un juez que no es competente o por alguien sin capacidad, el proceso simplemente no nace válidamente. También están los presupuestos de orden público, que el juez debe revisar de oficio. Entre ellos están la competencia, la capacidad y la legitimación procesal. En este caso, el juez verifica si es competente y que María tiene la legitimación para solicitar la pensión alimenticia. Ahora, en cuanto a los presupuestos formales, estos se refieren a la forma en que se lleva el proceso. Por ejemplo, que la demanda esté correctamente elaborada, con nombres, hechos y prestaciones, y que las notificaciones se realicen conforme a la ley. Si la demanda no cumple con estos requisitos, el juez puede prevenir para que se corrijan. También existen los presupuestos saneables. Esto significa que algunos errores pueden corregirse dentro del proceso. Por ejemplo, si María omitió algún dato en su demanda, el juez puede darle un plazo para corregirlo. Finalmente, están los presupuestos determinantes de la sentencia. Estos son los que permiten que el juez resuelva el fondo del asunto. Si todo está correcto, el juez puede dictar sentencia y fijar la pensión alimenticia. Pero si no se cumplen los presupuestos, el juez puede dictar una sentencia inhibitoria o incluso declarar la nulidad del proceso. En conclusión, los presupuestos procesales son fundamentales dentro del derecho procesal, ya que permiten que un juicio se lleve a cabo de manera válida, ordenada y conforme a derecho. Su importancia no está solo en que hacen posible que el proceso exista, sino también en que ayudan a que se desarrolle correctamente, evitando que se dicten resoluciones sobre procesos que están mal hechos o inválidos. Además, como son de orden público, el juez tiene la obligación de revisarlos, lo que le da mayor seguridad jurídica a las partes, y es por esto que no deben verse como simples formalidades, sino como lo que son, requisitos esenciales que protegen el debido proceso y aseguran que la justicia se aplique de una forma correcta.